Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, después de casi año y medio, casi 2 años de no hablar de la saga de Dune, finalmente voy a hablar del tercer libro de la saga, Hijos de Dune, escrito por Frank Herbert. La primera novela que no se va a centrar completamente en Leto Atreides, ni en Chani, ni en la dama Jessica. Ok, vamos rápidamente. ¿De qué trata Hijos de Dune? Muad'Dib desapareció en el desierto hace muchos años ya, dejando tras de sí a 2 gemelos, Ghanima y Leto Atreides, los herederos del planeta Arrakis por derecho de nacimiento, y por lo tanto, emperadores de todo el imperio. La peculiaridad de estos gemelos es que poseen habilidades muy peculiares, debido a la sobredosis de melange que su madre Chani consumió durante el embarazo, por lo que estos niños pueden ver todas las vidas pasadas de su estirpe y del mundo donde habitan, cosa que usarán para su beneficio para gobernar adecuadamente el mundo de Dune, que ha estado sufriendo un cambio ecológico que fue profetizado hace miles de años, pero ahora no parece ser el mejor cambio de todos. Pero Alia Atreides, la hermana de Paul Atreides y tía de los gemelos, tiene un plan para seguir siendo la regente del imperio, por lo que buscará usar a los gemelos y sus habilidades para su propio beneficio, sin contar con la llegada de un profeta del desierto que tiene las cuencas de los ojos quemados y de una forma u otra creará un desbalance en la situación de Dune. Esto mientras en Genndy Prime, Faradan Corrino es usado por su madre para recuperar el trono del León de Oro, para su casa que le fue arrebatada a su abuelo Padishah IV Corrino. No importa si eso incluye jugar un juego sucio, lleno de trampas políticas que pongan en riesgo la integridad del imperio. La saga de Dune se ha hecho muy famosa en estos años, principalmente por la película de Dune. Y la verdad, me he encontrado con mucha gente que espera que estos sean libros como Star Wars, donde tengamos batallas épicas a diestra y siniestra, y que más que nada nos centremos en eso, en las batallas y en la batalla del bien contra el mal. Pero Dune no es precisamente eso. Dune es una de las mejores sagas de ciencia ficción, no por el contenido de ciencia ficción que maneja Frank Herbert, sino más bien yo diría que es una de las mejores novelas de ciencia ficción y una de las mejores sagas que pueden existir de ciencia ficción, debido a lo que hay detrás de los personajes. Así que quiero empezar a hablar con las cosas buenas de los personajes. Los personajes en el tercer libro de Dune son espléndidos, son carismáticos, son cálidos y la verdad me gustaron más que en Hijos de Dune y en la primera novela de Dune. Y creo que esto se debe principalmente al agregado de Ghanima Atreides y de Leto Atreides, ya que ellos son el punto central de la historia. Ya no es Paul Atreides, ya no es Chani, como dije, ya no es la dama Jessica, ya no son los Harkonnen, ya no son los Corrino. Ahora son estos 2 pequeños que tienen algo muy interesante detrás. Y esto hace que se sientan muy cálidos por el manejo de emociones que tienen. También tengo que remarcar a Alia Atreides, que en esta parte es un poco, ¿cómo decirlo?, más cruel y vil que en el libro del Mesías de Dune. Y tiene una explicación, sí, pero eso igual hace que de una forma u otra te encariñes con Alia. Duncan Idaho igual me gustó demasiado, ya que aquí se cuestionan muchísimas cosas, principalmente su lealtad hacia los Atreides. Stilgar como un recuerdo de un mundo viejo que ahorita está en decadencia y que él es el único recuerdo de ese mundo viejo que queda, igual resulta muy interesante por todos los dilemas emocionales y éticos que se le presentan a este personaje, destacando su ambigüedad en distintos aspectos. Respecto a Faradan Corrino, igual tengo ciertas cosas que decir, principalmente que él se deja llevar un poco por las cosas, pero tiene a su madre ahí como que tratando de obligarlo a que haga ciertas cosas, pero él busca hacer el bien. Y los dilemas igual que tienen, igual son bastante interesantes. De una forma u otra, con cada personaje te terminas encariñando y también de una forma u otra los terminas queriendo o los terminas odiando. Sientes un lazo casi inmediato con esos personajes porque se trabajan mucho mejor que los libros anteriores. Esto hace que para mí sean mucho más complejos y mucho más interesantes. Si pudiera destacar a un solo personaje de Hijos de Dune, sería a Leto Atreides, por diversas razones
que sería entrar en spoilers, pero solamente se las voy a decir de una forma un poco superficial para no arruinar lo genial que es este personaje. Leto Atreides tiene todas las vidas que sus antepasados han vivido, pero el detalle es que él apenas es un niño. Entonces hay varios choques interesantes en cuanto a su inocencia, en cuanto a que pues ya ha vivido demasiado con apenas un par de años. Tiene todos los recuerdos ahí palpitándole en la mente, en el corazón, y que lo guían a hacer ciertas cosas, lo cual es bastante interesante. También los cuestionamientos que se le presentan a él como niño son interesantes, pero también para su formación como futuro gobernante del universo, ya que encarna lo bueno de toda la humanidad y lo malo a la par, lo que hace un contraste de emociones muy complicados y muy complejos, que para serles sincero, había puntos en donde mi mente estaba volando a diestra y siniestra porque no captaba la magnitud de las cosas que nos estaba contando Frank Herbert con este niño. Ya está adentrado en las 400, 500 páginas, era ya todo más sencillo, pero los dilemas que se le presentan a Leto son muy buenos. Aparte de que es un niño, también es muy carismático y es muy tierno. También tengo que destacar la química que llega a tener con Ghanim Atreides, debido a que pues son gemelos y lógicamente sus lazos son más íntimos, aparte de toda esta sobredosis que recibieron de melange, los hace mucho más íntimos, y la química que tienen es simplemente espectacular. En verdad, había veces en donde yo me quería meter al libro y darles un abrazo a esos niños de lo tiernos que eran, porque son carismáticos y son agradables, y aparte pues tienen una química muy buena. Esto creo que se debe principalmente a la ternura de sus almas y que de cierta forma todavía son un poco inocentes. Y aparte de que sí es una relación un tanto extraña como la de Jaime Lannister y la de Cersei Lannister, solo que sin, eso. El profeta que se nos presenta en Hijos de Dune me dejó con muchas intrigas. No aparece mucho en el libro, lo tengo que remarcar, pero cada vez que aparece, sus apariciones son vitales. Yo quería saber si lo que decía se iba a volver realidad, o simplemente era un charlatán número 1000 que puede haber dentro de las religiones o dentro de los profetas que hay en el mundo. Pero el dilema más grande que a mí se me presentó era saber si ese profeta era el hombre que se introdujo con las cuencas quemadas en el desierto hace ya muchos años. El libro sí me traía de aquí para allá, haciéndome dudar. De repente creía que sí era el hombre que se introdujo al desierto y de repente pensaba que no. Si se resuelve, no les voy a decir si es o no ese hombre, pero les tengo que decir que ese profeta juega un papel muy importante y un papel espléndido dentro de Hijos de Dune. El cambio climático que se vive en Hijos de Dune era algo que se tenía que esperar, era algo que ya se tenía que ver venir. Y cuando se empieza a dar este cambio, te plantean diferentes perspectivas. Te planteas si esto era lo que Arrakis realmente tenía que llegar a ser. Porque aquí hay una disyuntiva bastante interesante, puesto que causa demasiados estragos sociales, políticos y religiosos dentro de Dune. Hay Fremens que aceptan este cambio y lo abrazan como si fuera realmente la profecía que estaban esperando. Y hay otros Fremen que se vuelven unos hostiles, unos salvajes, prácticamente unos contrabandistas que están en contra de este cambio ecológico porque de cierta forma está matando al planeta de Dune como nosotros lo conocemos, igual como ellos lo conocen, por lo que hay varios enfrentamientos, tanto físicos, morales, éticos y varias charlas respecto al tema que te dejan pensando si realmente el cambio ecológico era lo que Dune necesitaba, ajetreando muchísimo más la historia y haciéndola más complicada, llevando las consecuencias de esto a un ambiente mucho más hostil de Dune, tanto en el aspecto ecológico y en el aspecto social. Y también en el religioso. Uno de los puntos más fuertes que tiene la saga de Dune es que casi todos los dilemas parten desde un punto político. Un ejemplo, o para mí el mejor ejemplo que puedo dar de esto, es el de la dama Jessica, pequeño spoiler, aquí en Hijos de Dune, puesto que de una forma u otra, la situación política en la que ella se envuelve termina teniendo repercusiones en su formación Bene Gesserit, con dilemas éticos y morales que pueden poner en riesgo a las grandes casas del universo y también a su propia casa. Alia Atreides, al tener casi la misma condición que sus sobrinos, se vuelve una marioneta de cierta forma. El detalle con ella es que si puede llegar al poder y conservarlo, ¿qué más da que sea una marioneta y qué más da que pierda su identidad?
Los gemelos Atreides son los que tienen más complicaciones, son los personajes más elaborados, más complejos y un poco más difíciles y pesados de entender y de captar todo lo que hay en ellos, porque hay miles y miles y miles de vidas, como ya les he mencionado anteriormente, que están palpando en ellos, que están llevándolos a hacer cosas que los están orillando a tomar decisiones, haciendo que en las páginas nos adentremos en temas bastante interesantes y ponen muchísimas cosas en tela de juicio tanto para los personajes como para el lector, porque, o sea, no sé si se alcance a ver bien todo, pero no sé, no soy mucho de ponerse de poner tantos post-its en un libro a menos que me fascine o me encante una cita. Y la mayoría de las citas que tengo aquí son de los gemelos, no de otros personajes, a lo mejor sí de Jessica, de Duncan, de muchos otros Fremen, pero la mayoría se van de los gemelos. Y es una de las frases que tienen al principio de este video. Así que ya se pueden dar cuenta más o menos por dónde va el libro. Yo personalmente tenía ciertas cosas, ciertos conceptos de la saga de Dune que eran intocables, que siempre iban a estar ahí palpantes, que siempre iban a tener una repercusión grande, pequeña o mediana dentro de la historia. Pero en Hijos de Dune, lo que yo creía que era imposible de tocar, lo que yo creía que era imposible de cambiar, cambia. Frank Herbert hace de lo que un lector creía imposible, posible, y de una forma orgánica, llenando de momentos asombrosos e increíbles en todos los sentidos de las palabras los capítulos, sobre todo los referentes a los cambios ecológicos. Ahí sí mi mente estaba volando, estaba tratando de entender todo lo que estaba pasando y me estaba pellizcando para saber si lo que estaba pasando era real o mi mente estaba jugando conmigo. Y por desgracia o por fortuna, era real todo. Ahora, algo que tienen que saber antes de ir directo a la saga de Dune es que aquí no tenemos batallas. No hay batallas colosales en cada capítulo, no hay combates cuerpo a cuerpo a cada rato. Sí, en el primer libro de Dune hay una batalla épica. En el segundo igual hay ciertos combates. Pero en Hijos de Dune realmente no hay mucha acción física que digamos. Más que nada nos centramos en lo ético, en lo intrínseco de los personajes. Y eso está bien, es orgánico dentro de la historia. Porque Dune se centra en esto principalmente, en los conflictos éticos, en lo que los personajes piensan y en lo que van a hacer. No en las batallas, no en los grandes gusanos, no en las naves, no en todos los soldados que pueda haber en el Imperio. Nos centramos en los dilemas, en lo que le causa a los personajes y cómo van a afrontar esto. En Hijos de Dune tenemos dilemas de todo tipo, y es el fuerte de la historia, no las batallas. Y eso personalmente eso es lo que hace que Dune destaque más que otras sagas de ciencia ficción. Yendo por último a los puntos buenos, tengo que recalcar el final. Frank Herbert sabe cerrar historias de una forma espléndida, ata todos los cabos y los lleva a una situación emocionante y épica. Puede ser una batalla final o un dilema político o un giro inesperado que no se pudo haber visto en todo el libro. En este final engloba todo lo que pasó en el desarrollo, pero con los personajes ya desarrollados y ya más maduros. Y la forma en que cierra realmente es impactante e impresionante. Yo no me veía venir nada de lo que pasó al final, absolutamente nada. Por otra parte, tengo que remarcar las ideas de ciencia ficción que hay dentro del libro, como por ejemplo los gusanos, ciertas truchas bastante importantes para la historia y también pues los cambios ecológicos, etcétera, etcétera, que dan un toque original a la saga de Dune, pero no son precisamente el fuerte de la historia, más que nada son los dilemas éticos. Ahora sí, abarcando todos los puntos buenos, vamos a las únicas tres cositas que no me gustaron, que realmente no afectan para nada el libro, pero se tienen que tener muy en cuenta. Dilemas morales, religiosos, éticos, sociales, políticos, físicos y religiosos son el punto más fuerte de la historia, pero al desarrollar estas cosas se puede llegar a sentir un poco pesado y un poco lento, porque nos dedicamos una muy buena parte de las páginas y de los capítulos a que se nos explique poco a poco, de una forma clara, pero un poco complicada, qué van a ser las repercusiones, cómo se están tomando las cosas dentro de los personajes, etcétera, etcétera. Pero si le tienen paciencia, créanme, les va a fascinar todo el conocimiento y toda la sabiduría que hay en el universo de Dune. El último punto malo, y el segundo, es la introducción de los capítulos. Como ya mencioné anteriormente en mis
videos de Dune. Cada capítulo o cada parte tiene un párrafo introductorio. En el primer libro de Dune, esos párrafos son perfectos y espléndidos. En el segundo, todavía lo fueron más. Aquí solamente los del principio y los del final fueron los más importantes para mí. Los demás creo que solamente están ahí porque sí. Realmente en la mitad del libro no aportan mucho estos párrafos, pero pues les digo, son situaciones mínimas que no tienen ninguna repercusión dentro de la historia. Pero bueno, en conclusión, tengo que decir que Hijos de Dune es mi favorito hasta ahora de la saga de Dune. Bueno, de los primeros 3 que he leído. Los personajes son perfectos, las tramas también, todos los giros inesperados, los dilemas, etcétera, etcétera, son perfectos. Aparte de que le da un giro bastante interesante al mundo de Dune y de Arrakis. Todavía tengo aquí los otros 3, el de Dios Emperador de Dune, Herejes de Dune, Casa Capitular de Dune. No los voy a leer pronto porque literal no tiene ni una semana que lo termine, así que van a tener que esperar su reseña. Pero esto es lo que a mí me pareció Hijos de Dune. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.